Mis hermanos, mientras nuestros hermanos de Facebook se van sumando, vamos a abrir la palabra del Señor. Hay un tema tremendamente importante, mis hermanos, que es un acontecimiento por el cual vamos a pasar todo, ¿no es cierto? Si es que el Señor no viene antes, ¿no es cierto? Pero dice, vamos a leer rapidito para no distraernos, para enfocarnos de lleno. Hay mucho que hablar y hay que prestar atención, mis hermanos, para que no haya malos entendidos. Y vamos a rogar que el Espíritu Santo esté dando claridad en esta noche, nos esté dando, iluminando el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que abras el entendimiento de las personas que van a estar escuchando esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ábrenos las Escrituras en esta noche. Padre, queremos venir a leer como si fuera la primera vez que lo vamos a hacer. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Fíjense en Hechos capítulo 17, verso 24. Dice así la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, o sea que les ha fijado con antelación, anticipadamente. ¿Qué cosa? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dos cosas, el orden de los tiempos. Tenemos la infancia, tenemos, ¿no es cierto?, la adolescencia, tenemos después la etapa adulta y después la etapa de la tercera edad, ¿no es cierto?, o de ancianidad. Y entonces todo eso lo ha prefijado Dios, pero lo más notable es que dice, y los límites de su habitación. Aleluya, ustedes se acuerdan allá en Génesis cuando dice Dios, y serán sus días 120 años. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice, ¿por cuál es el propósito que ha hecho a la raza humana, a toda la humanidad? Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y preste atención a esta palabra, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan, o sea, dejen que el Señor resetee la mente, porque dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo está predicando en Atenas, el centro, la capital de la Grecia antigua, ¿no es cierto? Y ahora también la Grecia moderna sigue siendo Atenas la capital, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que Atenas
Grecia fue la cuna de muchas cosas que nosotros nos atañen, nos han tocado en este tiempo. Por ejemplo, una de las cosas, los griegos le debemos la democracia, ¿no es cierto? La democracia más pura se estiló allí en Grecia, ¿no es cierto? Pero también viene la filosofía. Todo el sistema filosófico del mundo occidental y que algunos llaman cristiano está basado en la filosofía griega. Entre ellos, uno de los padres, digamos, de la filosofía, Platón, ¿no es cierto? Y de al cual nos ha afectado muchísimo y aún en el sistema de creencias, en el sistema de religión, ha influenciado, ha permeado la cultura, la civilización de Grecia. Después tenemos las artes y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Que en esta noche no vamos a dedicar tiempo a eso, pero simplemente quiero hacerle ver una cosa. Pablo dice que cuando habló acerca de la resurrección de los muertos y del juicio venidero, dice, algunos se pusieron a burlarse, se reían, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? ¿Por qué empecé con este texto? Para hacerle ver lo que creían los antiguos griegos. Para ellos el ser humano estaba compuesto de cuerpo y alma. Para ellos no existía el espíritu. Acuérdense que los griegos pueden haber sido todos los filósofos que se quieran, todos los científicos que se quieran, pero eran paganos. No tenían la fe en el único Dios verdadero. Y entonces ellos se hacían idea, porque de hecho la filosofía es el intento del hombre por explicar, por encontrar el sentido de la vida y aún de la trascendencia del más allá. Y ellos llegaron a la conclusión de que el ser humano, aparte de ser cuerpo físico, ¿no es cierto? Que no hay ninguna duda de eso, tenía una parte no visible o invisible, una parte no tangible, que ellos denominaron alma. Que ellos creían, ¿no es cierto?, que el alma era eterna, perduraba para siempre. Ahora noten una cosa, mis hermanos, acá hay una situación que tenemos que aclarar. Ellos se burlaron, ¿por qué? Porque ellos no creían en la muerte del alma. Ellos creían de que así, bueno, el hombre muere, pero sigue viviendo. Ellos creían en el sistema de reencarnaciones, de la migración del alma, ¿no es cierto? Y donde ellos pensaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, moría el abuelo y después iba a revivir en alguno de sus nietos o en alguno de sus descendientes. Esa es la transmigración del alma, que el alma no se iba, sino que permanecía con ellos y estaba allí. Y ahí vienen también las suposiciones que después van a traer el espiritismo y todo lo demás, ¿no es cierto? Todas las ideas que el hombre se ha hecho para entender, ¿no es cierto?, las cosas del más allá, las cosas que él no puede controlar. Pero nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos la fuente más segura, la revelación más perfecta, hecha en la palabra de Dios. Para aquellos que me están escuchando por teléfono, yo levanto mi Biblia, ¿no es cierto?, y les muestro de que esta es la fuente de revelación más segura que tenemos, la fuente del conocimiento más segura de lo que es la vida del más allá. Estamos claros, ya hemos venido hablando, hemos venido preparándonos. Dios creó al ser humano, ustedes se acuerdan, del polvo de la tierra, formó, sopló en sus narices aliento de vida y dice que el hombre fue un ser viviente o un alma viviente, como dice allí en Corintios. Génesis habla de un ser viviente, un ser viviente, mientras que Corintio habla de un alma viviente. Ahora, mis hermanos, leemos las Escrituras y nosotros, cristianos evangélicos, creemos, aunque ya hay algunos que disienten con nosotros, que creen que el ser humano es una dicotomía, que es cuerpo y espíritu o alma, nada más, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo.
Ahora ya tenemos bien en claro, ¿no es cierto? El espíritu es la parte más interna del ser humano y es el resultado del soplo del Altísimo. No confundir con el Espíritu Santo, el espíritu del hombre. Dios puso espíritu en él al darle el soplo divino, el aliento de vida, ¿no es cierto? Porque espíritu en realidad significa lo que mueve, lo que nos mueve, eso es espíritu. Porque fíjense en verso 28 que leíamos allí del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, porque en él vivimos y nos movemos. ¿Cómo sabemos que tenemos vida? Porque nos movemos. Ahora, eso es producto del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es ilustrado con el viento, o como hablan en hebreo, el ruaj. En griego es el neuma, que significa viento, soplo, aire, el movimiento, ¿no es cierto? Y dice que en él vivimos. Saben que para vivir se necesita respirar, o sea, tenemos que aspirar el aire y después exhalar, ¿no es cierto? Para que haya ese intercambio gaseoso en nuestro sistema. Es tan importante el aire, ¿no es cierto?, para la supervivencia humana. Y dice la palabra, nos movemos y somos. Primero vivimos, Dios nos dio vida. Después nos movemos y después como resultado somos, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Ahora note una cosa, tengo que aclarar esto, mi hermano. Discúlpenme si la hago un poquito larga, pero es necesario aclarar esto. Decíamos, el ser humano, la parte espiritual es la parte, el espíritu. Espíritu hay en el hombre, dice la palabra, ¿no es cierto? Y el espíritu es aquella facultad que nos permite, ¿qué cosa? Contactarnos, conectarnos, relacionarnos con Dios. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, por medio del Espíritu. Dios nos dio esa capacidad para que nos relacionemos correctamente con Él. El Espíritu, podemos decir, está compuesto por la conciencia. La conciencia, la intuición y la comunión. Conciencia me habla de estar conscientes, de estar apercibidos de la realidad espiritual. Por eso el espíritu humano, mi hermano, le permite conectarnos con Dios, pero también contactar al mundo espiritual de maldad. Y por eso, mis hermanos, el hombre al pecar fue separado de Dios. No es que el morir espiritualmente no significa que el espíritu humano fue aniquilado, se terminó. No, el espíritu del hombre pierde la capacidad de relacionarse con Dios, por eso está muerto espiritualmente, está separado de Dios. De hecho, la palabra muerte significa separación, viene del griego thanatos, que significa separado, ¿no es cierto? Repito, el espíritu humano nos fue dado por Dios. Acuérdense, Dios es espíritu, no es como nosotros. Y necesitábamos esa capacidad para contactarnos, relacionarnos con Dios. Ahí está el espíritu. Decíamos, el espíritu tiene conciencia. La conciencia nos permite conocer a Dios, nos permite tener estar apercibidos, poder percibir a Dios, ¿no es cierto? Pero después tenemos la parte de la intuición. Y acá, mis hermanos, es muy importante, si vamos a empezar a ver un avivamiento, tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. No andar guiándonos por lo que oímos, por lo que vemos, o por nuestras emociones, sino tenemos que empezar a crecer espiritualmente. Y decía la intuición. La intuición es aquello que no sabes explicar. Por ejemplo, cuando viene una palabra de Dios, no es que nosotros la provocamos, es Dios poniendo en nosotros un sentir, como una presión suave en nuestro interior, que sabemos que Dios quiere decir algo. No sabemos qué es lo que es, pero tenemos la seguridad que Dios quiere decir algo, y en fe abrimos la boca y ahí Dios nos da la palabra, que muchas veces viene como revelación, ¿no es cierto? Pero también tenemos la capacidad de comunión con Dios. Sí, hermano, pero ¿cómo tener comunión con un Dios que no vemos, que es espíritu? Sí, Señor.
Por eso es que nos podemos gozar en la presencia del Señor. Y yo te animo, si no puedes experimentar la presencia del Señor, acuérdate que la presencia del Señor no es una emoción. La presencia del Señor es una realidad que la percibimos a través del Espíritu, ¿no es cierto? Y después tenemos, ¿qué cosa? Cuando Dios sopla ese aliento, ese espíritu que pone en el hombre, ¿qué pasa? Dice que el hombre fue. No dice que el alma fue creada, fue un alma viviente. El hombre fue un alma viviente, un ser viviente. O sea que el alma es la consecuencia, el resultado de la relación entre el espíritu, el soplo de vida que Dios puso en nosotros, y el cuerpo. ¿Me van siguiendo? Esto tenemos que aclararlo porque tenemos que ver un montón de cosas que damos por sentado, creencia que nos viene de mucho tiempo atrás, pero que acuérdense que no todo lo viejo es correcto. Tenemos la palabra de Dios, es la única que está en lo correcto, es la verdad, ¿no es cierto? Y decían, el alma está compuesta de conciencia. Pero el espíritu tiene conciencia también. Sí, pero el espíritu, la conciencia es para percibir a Dios, para estar conscientes, estar avisados, digamos, del mundo espiritual. Ahora, la conciencia del alma es lo que nos permite estar conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, relacionarnos de una manera correcta con nuestros semejantes. Y tenemos, ¿qué cosa? También la conciencia, y aparte la conciencia es esa parte del conocimiento de la ley de Dios que hay en todo ser humano y que te dice que algo está bien o está mal, te reprende cuando vas a hacer algo malo, ¿no es cierto? Y por lo contrario, cuando haces algo bueno es como si te diera una palmadita, más o menos, ¿no es cierto? Así es la cosa. Tenemos conciencia, decíamos, después tiene la parte intelectual. Ahora, mi hermano, présteme atención. La parte intelectual, el ser humano es el único ser viviente con capacidad de raciocinio. Aunque a veces parece que el hombre perdió el raciocinio, ¿no es cierto? De pensar, de analizar, de hacer planes. Un animal no tiene, un animal puede hacer cosas, copiar, imitar como los loros, repiten lo que escuchan, el hablar de la persona, pero no formulan frases, no pueden hilvanar frases. Esa es la capacidad dada por Dios al hombre. Ahora, note una cosa, el alma necesita del cuerpo, mi hermano, porque ustedes saben que el alma está conectada con el cerebro. El cerebro influye mucho en nuestra manera de pensar, de elaborar, de planificar. Fíjense cuando una persona tiene problemas en el cerebro, cuando las terminales nerviosas no coordinan bien, se produce un descalabro mental. ¿Me van siguiendo? Por eso hay que tener mucho cuidado. El alma es el resultado entre el soplo de Dios y el cuerpo humano, porque el cuerpo tiene el cerebro, la masa encefálica, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Y después está la voluntad en el alma. Y ustedes saben, mis hermanos, cómo afecta el cuerpo la voluntad. Los estados de ánimo dependen mucho de cómo te sientas. Si estás mal del hígado, tu estado de ánimo no va a ser estado de ánimo, es estado del alma. No va a ser lo mismo que cuando está todo bien. ¿Me van siguiendo? Por eso tenemos que ver una cosa. ¿Qué es el alma? Y el alma es lo que nos permite, préstame atención, tener conciencia de nuestros semejantes. ¿Estamos claros? El alma tiene la conciencia, tiene el intelecto, tiene la voluntad, ¿no es cierto? Y ahí están también, podemos decir, las emociones, los sentimientos. Y por eso muchas veces se define el pecado como enfermedad del alma. ¿Por qué enfermedad del alma? Porque estamos en nuestra mente, tenemos incredulidad. En nuestras emociones y sentimientos tenemos indiferencia al amor de Dios. Y en nuestra voluntad tenemos rebeldía, no nos queremos ni nos podemos sujetar a Dios, ¿no es cierto? Hasta que somos quebrantados en nuestra voluntad. Y entonces los griegos se le burlaron a Pablo. Pero hay una cosa cierta, mi hermano, mi interpretación de la verdad de Dios no la cambia. La verdad de Dios siempre es la misma. Mi interpretación puede que no sea la correcta. Mi interpretación puede ser que varíe con el tiempo.
Pero la verdad de Dios es inmutable, mi hermano. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía. Porque si te tomas el trabajo de leer todos los libros que se han escrito acerca de este tema, se te va a hacer un arroz con mango, como dicen allí los centroamericanos, ¿no es cierto? Pero es el Espíritu el que nos guía toda la verdad. Y en esta noche, mis hermanos, partiendo de esta base, que todos vamos a morir, ¿no es cierto? Si es que el Señor no ha venido antes. Vamos a morir, ¿no es cierto? Ahora, ¿la muerte es un castigo? No, es una consecuencia, mi hermano. Dios le dijo a Adán, ciertamente el día que comiere de ese árbol, o sea, que desobedeciera, no es si era una manzana, qué es lo que era, no, la fruta no tiene la importancia, lo que tiene importancia era el mandato de Dios que le dijo, no comas de ese árbol. Y el hombre desobedeció. Y el resultado fue que el día que de él comieres ciertamente morirás. Y allí está la primera vez que se va a nombrar la palabra muerte, como veíamos, ¿no es cierto? Y esa muerte se va a transmitir a toda la raza humana. Pero hermano, ¿qué culpa teníamos nosotros? Y dice que en Adán fuimos constituidos pecadores, heredamos una naturaleza pecaminosa, pero nosotros fuimos hechos pecadores cuando decidimos pecar voluntariamente. ¿Me van siguiendo? Y ahí cuando decidimos pecar voluntariamente, ahí viene la sentencia de Dios para todo aquel que peca. Dice, ciertamente el alma que pecare morirá. O sea que el alma no es inmortal. ¿Saben por qué no es inmortal el alma? Porque el alma, la palabra allí que se traduce del hebreo nefesh en el Antiguo Testamento, puede significar alma como entendemos nosotros, pero también persona, ser viviente quiere decir. La persona que pecare ciertamente morirá, porque acuérdate que no podés ser persona si no tenés alma. Y un ser humano es un compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Me van siguiendo? Y qué lindo que Cristo cuando nos salva nos hace completos. Estábamos muertos en delitos y en pecados, espiritualmente no podíamos percibir a Dios, pero gloria a Dios que hemos sido renacidos para una esperanza viva en Cristo Jesús. Ahora viene fenómeno, hermano Luis dice, fenómeno. Como estábamos hablando hace un rato, murió la esposa de nuestro hermano Daniel del Vecchio y ya ella dejó de existir, partió, está con el Señor, se dice normalmente. ¿Qué de aquellos que mueren? ¿No es cierto? Y acá hay que ver una cosa, mi hermano. Para ver esto tenemos que entender un poquito la muerte, cómo era antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, todo aquel que moría, con la esperanza de un día que viniera el Mesías, también moría e iba a la tumba y era sepultado. Vez tras vez en la Biblia dice, y murió y fue sepultado. No dice nada de su alma, no dice nada de su espíritu, fue sepultado, tanto buenos como malos. Y un dato curioso que les doy, mis hermanos, es que la primera vez que se dice que una persona durmió para referirse a su muerte fue con el rey David. Antes, hasta David, se hablaba de que ellos morían y eran sepultados. Pero de David dice que durmió y fue sepultado con sus padres. ¿Me van siguiendo? Ya habla de un dormir, de una esperanza de ser despertados. Y después viene Salomón y viene Roboán y Jeroboán y todo eso y dice, y durmieron. Fíjense, Antiguo Testamento. Pero ahora vayamos a un pasaje clásico que muchas veces se menciona, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos que duermen o murieron? Y vayamos a Lucas, al capítulo 16. Va a decir, hermano, pero esos son capítulos, son versículos, pasajes muy conocidos. Ojalá que toda la Biblia fuera bien conocida, mi hermano.
Y dice Lucas 16, verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Miren si tendría plata el tipo, vivía de fiesta en fiesta, todos los días era un banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro. Lázaro, el nombre Lázaro significa, no significa uno nacido en Cuba. Lázaro significa Dios ha ayudado, ¿no es cierto? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, note la condición que estaría, ¿no es cierto? Señal de que ni se podía mover porque venían los perros y le lamían las llagas. Estaba realmente postrado. Y estaba a la puerta del rico. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Preste atención a esa palabra, seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Por eso, mi hermano, sea agradecido a Dios con lo poquito que tenés. Vos no sabés cuánto vas a tener en la gloria, en el reino del Señor. Pero qué triste aquellos que, teniendo muchas riquezas, viven para sí mismos sin tomar conciencia, sin ser sensibles ante las necesidades de su prójimo, ¿no es cierto? Y dice la palabra: tú recibiste tus bienes en tu vida, verso 25, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Cima es con S, o sea, separación, un abismo, una brecha grande. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora note una cosa: si alguno se levantare de los muertos, dan como una posibilidad imposible, valga la redundancia. Algo que no va a suceder, que alguien se levante de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, quise leer todo el pasaje por una sencilla razón. Algunos hablan de que este pasaje es una parábola. Y entonces dicen: no, pero es una parábola, no hay que tomar en serio eso. Mi hermano, el Señor reprenda al diablo. Cuando Jesús hablaba por parábolas, era para enseñar. Jesús no hablaba pavada, no perdía el tiempo como hacemos nosotros. Lo que sí, escondía verdades para que no estuvieran ahí en la superficie, para que llevara a la gente a tener que pensar, razonar. Hay mucha gente que quiere las verdades bíblicas y las ve, digamos, a la carrera. Pensamos que vamos a alcanzar conocimiento bíblico por ver videitos en YouTube, por escuchar a uno y a otro, en vez de sentarnos o arrodillarnos en la presencia del Señor, a clamar a Él para que nos dé revelación en su palabra, para que nos enseñe su palabra. ¿No es cierto? Otro tema, mis hermanos,
Yo no creo que es una parábola esto por otras razones sencillas. Cada vez que el Señor hablaba en parábola, dice, y les habló Jesús en parábolas, dice la Biblia. Pero también dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿Me van siguiendo? ¿A qué compararé? Y tomaba hechos de la vida real. ¿Para qué cosa? Para transmitir verdades espirituales. Pero mis hermanos, acá hay una verdad, es un relato. Ahora usted me pregunta, ¿este relato es algo de que está ocurriendo en este momento o en aquel tiempo? Jesús está hablando y les dice, había un hombre rico. Está hablando de dos personas. Noten algo que yo quiero hacerles ver en esta noche. Mueren los dos, tanto el rico, aquel que vivía bien, como aquel que vivía mal. A los dos les llegó la hora, ¿no es cierto? Murieron. Ahora dice que el rico, présteme atención, el rico fue sepultado. Murió también el rico y fue sepultado. Cuando muere el mendigo, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado por los ángeles? Al seno de Abraham. Ahora note, seno de Abraham, y dice que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, ¿no es cierto? Ahora vale, usted preguntará, ¿qué es el seno de Abraham? Seno me habla del regazo. Seno me habla de que Abraham es el padre de la fe, de aquellos creyentes en Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces Lázaro, de acuerdo a esta palabra que el Señor está hablando, fue llevado al seno de Abraham. Ahora el seno de Abraham no era el cielo, era un lugar de espera, ¿no es cierto? Acuérdense, Jesús no había muerto todavía. Y dice que están esperando otra cosa. Noten algo, si usted prestó atención a este pasaje, acá digamos, el diálogo se da entre dos personajes, entre Abraham y el rico. Lázaro no participa para nada. ¿Será que los pobres no tienen voz ni voto aún después de muerto? No, no es eso. El que tenía conciencia de lo que estaba pasando y del tormento que estaba recibiendo era Lázaro. Era el rico, aquel que había sido inmisericordia en vida. Ahora va a clamar por misericordia en muerte. Y Dios le va a decir a través de Abraham, no, ya no hay vuelta atrás. Ya todo lo que podía recibir era en esta vida. Mis hermanos, acá hay una palabra de advertencia, una palabra del Señor. Si estamos con vida, todavía es tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios. Para estar preparado, mi hermano. Y tengo que decirle algo, mi hermano, ya basta de hacer ese chistecito que a veces hacemos de que estoy preparado pero no apurado. Yo les puedo asegurar una cosa. A nuestra nietita allí en Argentina la vemos por la misericordia de Dios una vez al año en vivo y en persona, ¿no es cierto? La podemos tocar, abrazar y besarla. Qué triste que sería para mi nietita que nosotros le dijéramos, los abuelos están preparados para ir, pero no están apurados. ¿Cómo pensaría nuestra nieta? ¿Me quieren los abuelos? ¿Me van siguiendo? Ahora el Señor, miren lo que dice mi hermano, no quiero ser aguafiesta de nadie, yo sé que a veces lo hacemos, pero decimos cosas sin pensar a veces, sin reverencia, mi hermano. Fíjense en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que digamos? Sí, ven, Señor Jesús. El que dice estoy preparado pero no apurado es porque no está preparado. Porque estar preparado es haberse desprendido ya de todo interés en esta vida, como Pablo, cuando dice que estaba queriendo irse con el Señor.
pero lo único que le retenía no eran los deseos de él, sino las necesidades que tenía el cuerpo de Cristo por seguir recibiendo las revelaciones que Dios le había dado a Pablo. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Valoremos las cosas espirituales, no las tomemos para la farra. Allí estaba, y hay una cosa, mi hermano. Morimos nosotros, vamos al cielo, encontramos la abuelita, encontramos todo, nos estamos gozando. No dice la palabra eso porque dice que Lázaro no habló ni tenía conciencia de nada. Entonces dice, hermano, entonces ¿qué pasa? ¿Es cierto lo que dicen los adventistas, que el dormir del alma, de que nosotros cuando dormimos el cuerpo va a la tierra, pero el alma queda dormida hasta que el Señor venga a despertarlo? Y por eso dice la palabra del Señor, los que durmieron en Él. No es así. Miren, otra cosa, otro texto, vamos a ir rapidito. Lucas capítulo 23, otra pasaje que se habla de gente que está ante los umbrales de la muerte. Lucas 23, verso 38. Había también sobre él un título, está hablando de Jesús en la cruz. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas de éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nota que no le dijo, acuérdate de mí para que yo vaya al cielo, sino para cuando vengas acá a la tierra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Jesús le dijo, vamos que nos vamos al cielo los dos. Jesús subió al cielo ese día. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso de que hoy estarás conmigo en el paraíso? Ahora, nota una cosa, analicemos esto que le dice Jesús. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. Mi hermano, la esperanza gloriosa de los cristianos es la resurrección. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? La resurrección no es un evento, no es una cosa. La resurrección es una persona. Es Jesucristo. Aleluya. Mi esperanza de resurrección es porque he rendido mi vida a Cristo. No porque creo, sino porque he rendido. Cristo es mi Señor. Cristo es más que creencia. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense cuando el otro Lázaro muere. ¿Se acuerdan que le dice a los discípulos Lázaro, duerme? Y entonces los discípulos le dijeron, si duerme seguro que va a mejorar, ¿no es cierto? Se va a sanar. Y entonces se da vuelta a Jesús y dice, no, Lázaro está muerto. Pero qué lindo que dice, voy pues a despertarle. Aleluya, estaba muerto, hacía 4 días ya. Pero mi hermano, ese Jesús fue el que le dijo a la hermana de Lázaro, y todo aquel, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, el seno de hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un hombre que fue llevado, y dice, no sé si en el cuerpo o si en espíritu, fue llevado al tercer cielo, dice. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Es indudable que no tiene que haber sido en el cuerpo, porque si fue al cielo, este cuerpo humano no puede entrar en el cielo. Entonces usted me viene y me dice, pero hermano, ¿qué de Enoc que fue arrebatado por el Señor, fue transpuesto por el Señor? ¿Qué de Elías que subió al cielo? Dicen. ¿Dónde están ellos? ¿Están en el cielo? Jesús dijo, nadie ha subido al cielo, solo aquel que estaba en el cielo, el que descendió, Jesucristo. Entonces, ¿quién está en el cielo? ¿Dónde están todos ellos? Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hay cosas, mis hermanos, que ni yo ni nadie te las va a poder explicar, menos yo, ¿no es cierto? Solo Dios las puede explicar. A nosotros nos queda la esperanza bendita de la resurrección. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahí está otra vez la palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, note cuando Jesús se refiere al ladrón de la cruz, o como dicen algunos, al buen ladrón. ¿No es cierto? Hoy estarás conmigo y después en el paraíso. Mi hermano, el paraíso. Nota que el ladrón le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón ni idea tenía de ir al cielo. Él quería que el Señor se acordara. Acuérdense que los mismos discípulos decían, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Acá en la tierra. Ese era el pensamiento que había en ese tiempo. Ellos tenían una idea que un día Jesús, a través de las Escrituras, acuérdense que era una cultura, el ladrón de la cruz que se crió allí en Israel, ¿no es cierto? Algo le tiene que haber salpicado de las enseñanzas de la Torá, ¿no es cierto? Y ellos tenían una noción, un conocimiento del reino de Dios, de que iba a ser instaurado acá en la tierra, ¿no es cierto? Y esa es la petición que le hace el ladrón de la cruz. Acuérdate. Y le dijo, hoy estarás conmigo. Y le dice, en el paraíso. O sea, yo lo que veo, mis hermanos, el Espíritu Santo revela, es que el paraíso era ese lugar idílico donde Dios creó al ser humano y lo puso allá como su primera morada acá en la tierra. ¿Se acuerda? El jardín del Edén, ese era el paraíso. Un lugar, usted vaya a cualquier diccionario, aun de la lengua española, dice que un paraíso es un lugar de abundancia de árboles, flores y arroyos, ¿no es cierto? O sea, un estado de descanso, de deleite. ¿Dónde están los muertos? Están con el Señor, mi hermano. Están con el Señor, pero tienen conciencia. Están en Cristo, mi hermano. Ellos no están caminando individualmente. Los que durmieron en Cristo. Acuérdense que por la obra de Dios nosotros fuimos metidos en Cristo. Todo nuestro futuro, nuestra esperanza está en Cristo. Tenemos que vernos en Cristo. En el cielo, allí en el paraíso, como quieras llamarle. Todos los que durmieron en esa esperanza están en Él. Pero no tienen la capacidad de relacionarse como nosotros pensamos. Por eso que los apóstoles dijeron, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos como tal. Tenemos que aprender a ver en espíritu, mi hermano. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo nos dé la revelación, la visión de las cosas espirituales. Si no, vamos a seguir errando y vamos a seguir mezclando nuestros sentimientos y nos va a pasar como aquellos fariseos y los saduceos, saduceos eran. ¿Se acuerdan? Jesús hablaba de la resurrección y estos muchachos pensaron que se iban a poder burlar de Jesús cuando le dijeron, Señor, hubo una mujer que tuvo 7 maridos, ¿se acuerdan? Se casó con uno, murió ese, después con el otro. En el cielo, en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser la mujer? Ellos pensaron, te agarramos, te prendimos. Pero Jesús le dice, ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque dice que en el cielo ni seremos como los ángeles de Dios, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. No va a haber relación de parentesco. ¿Me van siguiendo? Ahora, usted me dice, deme alguna otra pista, mi hermano, algo para entender un poco más esto. Vayamos a 1 Corintios 5. Y miren cómo Dios, aún de un caso de inmoralidad, nos puede enseñar algo en esta noche. 1 Corintios capítulo 5, y de hecho, Reina Valera, el título es Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, preste atención con esto, porque ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hago una salvedad, no es que Pablo estaba hablando de viajes astrales, ¿vio? Cuando aquellos los espiritistas y todos creen que el alma sale del cuerpo y se puede trasladar a distintos lugares. No, en mi espíritu era que estaba en el Señor, ¿no es cierto? Y es el Señor el que obra, que puede estar en todo lugar. El espíritu humano no puede estar en todo lugar, ¿no? Si no seríamos omnipresentes, y es una cualidad de Dios. ¿Me van siguiendo? Pablo está hablando como un apóstol con la plena autoridad de ser enviado del Señor Jesucristo. O sea que cuando él hablaba era el Señor que se movía y era el que iba y juzgaba, no que era Pablo. Y dice, el tal sea, dice, voy a volver a leer el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, y mi hermano, hago de nuevo esta exhortación. Mi hermano, cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros todavía, después de 3 años de pandemia, seguimos comunicándonos, teniendo cultos mediante el teléfono, porque uno está trabajando a tal hora, otro está haciendo sus cosas, no nos podemos juntar, reunirnos físicamente, y entonces tenemos esta bendición de los medios, pero es la iglesia reunida. No somos gente que no tiene otra cosa que hacer. Yo estoy trabajando, pero estoy con un oído atento ahí, ¿no es cierto? Pero aquellos que tienen tiempo no pueden estar perdiendo el tiempo así. Estamos reunidos solemnemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren cuando estamos reunidos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La iglesia se congregó, se puso de acuerdo en el nombre de Jesucristo para entregar a ese individuo que tenía la inmoralidad de acostarse con la mujer del Padre. Y espero que haya sido la madrastra, que no haya sido la propia madre, ¿no? Pero dice que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Yo no quiero ni pensar lo que habrá sido para esa persona el tormento que Satanás haya tenido rienda libre, suelta, para hacer su potestad en ese individuo, para que la carne sea destruida. La carne habla de toda la parte física y ahí afecta el alma, mi hermano, porque el hombre que pierde la mente no coordina de qué alma me vas a hablar, ¿no es cierto? Entonces dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuándo vamos a ser completamente salvos? ¿Cuándo la salvación se va a consumar? Cuando el Señor nos resucite y nos dé cuerpos gloriosos. Por eso es necesaria la resurrección. Si nosotros fuéramos almas que vamos al cielo y ya está, seguimos allí, sin esperar la resurrección. Y un día entonces vamos al cielo, nos gozamos todos jugando con los abuelitos, con los familiares, con, no sé, con Noé, con el arca.
Y después un día dice, bueno muchachos, se acabó la fiesta, ahora vengan que les voy a dar unos cuerpos glorificados y ahora van a ir a la tierra. ¿De qué resurrección podemos hablar así? No, los que han muerto, acuérdense, están con el Señor. Pablo dijo, para mí es partir y estar con Cristo. Es estar en Cristo. En el cielo solamente están el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, si me permite la expresión, está acá en la tierra todavía, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, allí en el cielo no hay otros. Todos nosotros estamos en Cristo. Aquellos que han muerto están en Cristo. Y piense una cosa. Estando con Cristo, usted se piensa que va a tener conciencia para otras cosas. No necesitamos, ya después Dios nos va a permitir. Y habla de nuevo cielo y nueva tierra. Esto lo vamos a seguir viendo en más detalle en próximas ocasiones que tengamos. Pero quiero terminar en esta noche, mi hermano, con esto. Acuérdense, morimos y no vamos como hemos creído tradicionalmente, nos fuimos al cielo. Morimos y somos llevados en espíritu. El alma va a quedar como si se quiere en stand-by, no dormida, para hasta que tengamos un cuerpo glorificado y allí sí vamos a poder desarrollar las actividades que el Señor nos permita tener. Pero mientras tanto, mi hermano, alégrate con esto. Aquellos que nos han precedido están en Cristo. Aleluya, disfrutando de Él, esperando ese día glorioso. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.